Lucas. El que no hay problema, lo vamos a leer. El capítulo 8 de Lucas, en el versículo 43, nos habla de un pasaje bastante conocido, pero el sentir ha sido de transmitir esto hoy al pueblo de Dios. Capítulo 8, 43 de Lucas. Del 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Creo que lo he leído 100 veces y me sigue poniendo los pelos de punta, y yo creo que a ti también. Dios en esta mañana nos quiere hablar acerca de una mujer que puede estar en la desesperanza más cruel e infame que la vida o el mundo nos puede ofrecer. Hoy vamos a ver a una mujer que puso todos los medios que ella tenía en el ser humano. No tenía otra opción hasta ese momento. Nos hace parecer un poco cuando nosotros no teníamos opción de Dios, cuando Dios aún no había llegado a nuestra vida, cuando estábamos en el antiguo lodo, y cuando nosotros andábamos mirando cualquier cosa a nuestro alrededor. Luego veremos a una mujer en el encuentro con Jesús, exactamente como nosotros. Cuando Jesús vino a nosotros, Jesús fue a su pueblo de ella y se encontró con él. Igual Jesús vino a nuestras tierras, a nuestro pueblo, a nuestro corazón, y nos encontramos con él. Y luego a una mujer que continúa los pasos del Señor, como tú y yo ahora lo hacemos. El capítulo 8 de Lucas también habla de la hija de Jairo, que fue revivida por el Señor Jesús. Para ponernos en el ambiente, podemos decir que Jesús había estado en Capernaum, en el pueblo de esta mujer, en el pueblo de Jairo. Había hecho muchos milagros allí. Había sanado al siervo del centurión, había resucitado a la viuda de aquel pueblo de Naín, había echado fuera demonios, había hecho muchos milagros, pero muchos. Luego de pronto decide pasar al otro día del lago, a la tierra, según Lucas, a la tierra de los Gadarenos. Era una región donde había mucho espíritu inmundo que penetraba en los hombres y se escondían en las cuevas, en unas laderas inmensas que caían, dice la palabra, cerca al mar. Allí sacó a 2000 espíritus, como 2000 espíritus inmundos que estaban dentro del cuerpo de un solo hombre. Era una legión.
Recuerdan, estoy haciendo solamente un paseo. Era una legión, a los cuales cuando estos espíritus inmundos reconocieron a Jesús y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Permítenos ir donde esto sea. No voy a ir despacio, voy a ir rápido en esta parte. Y el Señor les permitió, porque el Señor permite todo lo que pase, aún al enemigo. Y les permitió ir a este hato de cerdos y se descarrilaron. La gente, cuando supo de este hecho, vino a Jesús, y cuando vio que el endemoniado ya vestía, porque estaba desnudo, siempre andaba desnudo, siempre se hacía daño, siempre andaba, lo ponían con cadenas y las cadenas las rompía, con grillos y los rompía, era tan violento. Pero cuando lo vieron vestido, cambiado, en calma, en paz, tuvieron miedo. La reacción de este pueblo era miedo, y le dijeron a Jesús: vete de nosotros. Mucho tema para hablar, pero no podemos. Pasó Jesús a la otra orilla y se volvió otra vez a Capernaum, a la tierra de Galilea. Encontró a un principal de la sinagoga llamado Jairo. Este hombre vino humillado ante Jesús, se postró y le pidió que vaya a la casa suya, porque su hijita de 12 años estaba enferma, a punto de morir. Y este hombre Jairo tenía mucha fe en Jesús para que la salve. Probablemente había visto todos estos milagros. Pero los evangelios cuentan de una interrupción cuando Jesús le dice: sí, voy para allá. Cuando va en camino, hay una interrupción de una mujer, que es precisamente de la que vamos a hablar hoy día, en el versículo 43. Dice el versículo 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Nos da la impresión de que era una mujer que tenía un poder adquisitivo X, no sé si demasiado o poco, pero tenía. Había gastado todo cuanto tenía en los médicos, y por ninguno había podido ser curado, dice Lucas. Marcos describe, además de que porque ninguno había sido curado, Marcos dice: aún le iba a peor. Esta lectura sabemos que estaba en Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno lo describe desde puntos de vista diferentes, pero todos al unísono. Y es que realmente cuando uno no conoce al Señor, cuando uno no tiene a Jesús en su corazón, no lo digo en su mente, a Jesús en la mente lo tiene casi todo el mundo, pero cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos apelar a cualquier cosa de la vida. No quiere decir que no podemos ir a un médico. Dios nos ha dado ciencia también. Algún día quitará la ciencia, pero Dios ha dado ciencia a los hombres. Pero ahí, cuando el hombre dice: hasta aquí no más, no puedo más, cuando el hombre dice: es imposible que hagamos algo para sanar esta enfermedad, Dios dice: lo que es imposible para el hombre, para Dios todo le es posible. Allí es donde podemos y tenemos y debemos que centrar esa esperanza. Es importante que tomemos hoy la palabra, hoy todo y siempre, la palabra del Señor en su espíritu y en nuestra mente y en nuestra alma, que no esté distraída ahora nuestra mente, que pongamos toda la atención en la palabra de Dios. Esta mujer estaba azotada por esta enfermedad desde hacía 12 años. Si vamos más adelante, la niña de Jairo, la hija de Jairo, tenía 12 años cuando finalmente murió, pero el Señor la revivió. ¿Qué quiere decir? Que cuando la hija de Jairo nacía, esta mujer empezaba a tener el flujo de sangre. Y cuando esta mujer fue sanada del flujo de sangre, la hija de Jairo murió y fue revivida.
Las cosas no pasan por casualidad, porque todo está previsto por el Señor. Porque el Señor todo tiene el control. Así que importa lo que te pase, que importa lo que estés pasando, no te preocupes, pon tu corazón en el Señor.